Así que ustedes me dicen si en particular hay alguno de los ejercicios que quieran que veamos, lo vemos, y si no, bueno, así aclaraciones en general. La verdad es que, bueno, ustedes saben que matemática es una de las que se les suele hacer difíciles. La verdad que el porcentaje de aprobación del parcial fue muy bueno. Como se habrán dado cuenta, hubo montones de parciales, todos diferentes, con los ejercicios distintos, a lo mejor sí alguno compartido, pero bueno, esto también me deja tranquila por el lado de que, bueno, creo que no se copiaron. Si usaron graficadores, calculadoras, bueno, herramientas matemáticas que son las que comentamos que facilitaban el análisis, me parece fenómeno. Siempre les digo que la matemática para ustedes tiene que ser una herramienta. Sería fantástico que me dijeran, me encanta la matemática, y después se dediquen a la matemática, pero bueno, yo sé que están acá por sistemas, así que con que la matemática les pueda servir para solucionar lo que se les presente, es lo mejor que les puede pasar. Así que bien por este lado. Cuéntenme entonces cuál de los ejercicios, a ver, voy a chusmear acá en el chat, que tengo ahora números de documento. 2 a la x quinta, 2 por x a la quinta, menos 15x a la cuarta, menos 1. Esto era f de x y había que calcular la derivada segunda. Ya los estoy corriendo, quería también recopiar. Sí, ahora les cuento lo de la derivada de la implícita. Bueno, en este caso, a ver, sigo leyendo que me preguntaban de esta función. Teníamos y había que calcular la derivada segunda. Bueno, la derivada primera es 2 por 5, 10, x a la cuarta, ¿sí? Bajo la potencia, multiplico por el 2, me queda 10, le bajo un grado, 15 por 4, 60, y me queda x al cubo. La derivada de la constante es 0. Esta es la derivada primera, perdón. La derivada segunda, que es la que querían averiguar, sería 40, porque hago 10 por 4, 40, x al cubo, menos 180, porque es 60 por 3, y la x me queda al cuadrado. Ahora, la pregunta que les hago era, si quieren busco el ejercicio, pero no recuerdo que les pidiera solamente la derivada segunda. Tal vez lo que les pidiera el análisis para buscar algún extremo, puede ser. ¿Ustedes tienen recuerdo de que sea solo la derivada lo que les pedía? Les digo no recuerdo porque la verdad es que había como 50 ejercicios distintos. Y además de tomarles a ustedes, les tomé a los chicos de mate 1 y de mate 3. Así que imagínense la cantidad de ejercicios que estuvimos armando. Por eso es que mi memoria en esto está terrible. Se pide la derivada segunda. Bueno, de los que me escribieron, yo creo que al menos chequeé lo que me decían, pero me lo voy a volver a anotar. No se asusten, no quiere decir que si ya está corregido y se embromaron, quédense tranquilos. Me lo vuelvo a anotar y lo vuelvo a ver. Pero me voy a anotar el ejercicio, porque si hay uno que está mal corregido, seguramente están mal corregidos los demás, ¿sí? Así que voy a revisar todo, no se preocupen. La verdad es que de los que me habían escrito, alguien me escribió, pero tenía que ver con la concavidad del análisis de lo que vi.
¿Será que está escrita de otra manera? Porque esto también lo podríamos poner como 20x² por 2x menos 90, por ejemplo. Está bien. No, quédate tranquilo. Estoy preguntando, no estoy poniendo ninguna excusa. Quédense tranquilos que lo voy a volver a ver. También otra aclaración. En algún momento se cargó una respuesta de un límite y las respuestas eran, por ejemplo, 1, no sé, 1/2 y 0 más. ¿Qué es ese 0 más? Quiere decir que la función se acerca a 0 por el lado de arriba del eje, ¿sí? Por el lado de los positivos. La verdad es que no sé por qué motivo estaba escrito entre paréntesis por derecha, cuando que en realidad por derecha es cuando nos referimos a el valor al que tiende la x, ¿sí? En el caso de la respuesta del límite, no es por derecha o por izquierda, sino más o menos significa por arriba o por debajo, ¿sí? En este caso del 0, ¿no? Con respecto al eje X sería. Bueno, esa es otra consideración que tuve. También nadie lo puso, pero cuando lo vi en la respuesta escrito así, la verdad que dije, bueno, lo reviso y me fijé que nadie haya hecho lío, que le quedara mal por eso la respuesta. Bueno, ya lo tengo anotado para revisar, así que quédense tranquilos que lo vuelvo a ver, chicos. Y díganme, me habían hablado de una, sí, ya sé de cuál, de una de las implícitas, creo que era, no sé, algo parecido a esto, a la 2x sobre E a la x, sí, bueno, era con x, con exponenciales, ¿sí? Con la E. Y esto, no sé, era igual a 7, por poner un ejemplo. La cuestión es que cuando copié el enunciado, copié primero la respuesta y a continuación el enunciado, así que les dejé el i' igual, les dejé la respuesta en el mismo enunciado. Hubo quienes se dieron cuenta y marcaron bien, es decir, marcaron bien, en realidad estaba mal el enunciado porque si yo les pido hallar la derivada de y primero aparece el resultado, a lo mejor podrían haber interpretado que tenían que buscar la derivada segunda, ¿sí? Pero era contradictorio porque si buscaban la derivada de la función implícita que estaba sin derivar, se daban cuenta que era esa la respuesta. De todas maneras, en los casos en que pusieron ninguna opción correcta, se los di por válido también, ¿sí? Igualmente, si hay alguien en particular que le parece que en ese no está bien la revisión, les pido, ahí sí que lo voy a mirar por nombre, porque estoy segurísima de haberlo mirado así de esa manera y considerado que aunque por ahí la respuesta que pusieron no es la que yo esperaba, porque yo esperaba no que se dieran cuenta, lo que hice mal yo fue de poner la respuesta en el enunciado, ¿no? Pero que se hubieran dado cuenta que al derivar la función, la derivada era la misma que ya tenían. Era como reconfirmarles la respuesta, en realidad, lo que me pasó. Pero bueno, déjenme ver si tenemos alguna otra pregunta. Eso solo. Sí, bueno, ahí está lo que me dice Federico, que había un punto que ya estaba resuelto, que era una derivación implícita, pero estaba la respuesta en la pregunta. Sí, es tal cual eso. Estaba la misma, lo que deberían haber encontrado estaba en el enunciado. Y al que me puso igual que ninguna opción era correcta, porque estaban las dos funciones y por ahí podrían haber dicho no sé cuál de las dos derivar, también se lo puse como válido. Bueno, a ver. Ahí estamos. Bueno,
Creo haber mirado todos los mensajitos que aparecían, pero si falta algún otro que no es ninguna de estas dos actividades, me dicen, chicos, ¿sí? Díganme ustedes si había quedado algún otro que quieran que aclaremos. Con respecto al recuperatorio, miren, tengo acá las fechas. Nuestra actividad, si no me equivoco, termina la semana del 20, me parece, ¿no? No recuerdo exactamente si del 20 o del 27 de noviembre. Con lo cual, hoy estamos a 13. Nos quedan 1, 2, 3, 4. Yo diría que el martes 17 hacemos el recuperatorio, ¿sí? Recuperatorio, mate 2. Martes 17 de noviembre. Seguramente la semana, el sábado anterior, podemos hacer alguna clase de repaso como hicimos esta vez. Y si las clases terminaran el martes siguiente, bueno, lo que podemos hacer ese martes es, si no terminamos con el tema, que la verdad es que nos falta bastante, o avanzamos con el tema, o bueno, vemos alguna otra cuestión que nos esté faltando. Ahí está la respuesta. Bueno, ¿cuándo? El 17 de noviembre, martes 17 de noviembre. Sí. Si después lo voy a confirmar con el calendario, que no lo tengo acá a mano, ¿sí? Pero si... Perdón, a ver, a lo mejor me expresé mal, ¿sí? Me corro un cachito. La idea era más o menos manejarlo como en mate 1, hacer segundo parcial y para quienes tienen que recuperar, agregarles algún ejercicio de tipo recuperatorio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya hoy vamos a ver diferenciales y ya la semana que viene vemos integrales. Entonces, cuando trabajamos con integrales, de alguna manera, en algunos tipos de integrales, también necesitamos derivar, necesitamos hacer otro tipo de análisis y retomamos todo lo que aprendimos antes. Entonces, como es un poco sumativa la materia, ¿sí? Volvemos a retomar contenidos que estamos viendo ahora. Entonces, ese segundo parcial aprobado con algún ejercicio extra lo tomamos también como recuperatorio. Si hubiera que recuperar ese parcial, nos queda o ese sábado que sigue, o bueno, si las clases terminan el 27, podemos usar el martes 24. ¿Está bien? Así que yo, para estirarlo lo máximo posible para ustedes, excepto que ustedes me digan, no, bueno, preferimos el segundo parcial el 10 y que nos quede más tiempo. La verdad es que para mí es medio indistinto, ¿sí? Si les viene mejor que lo tomemos antes, lo tomamos antes. En principio sería así, segundo parcial con recuperatorio del primero el 17. Y si hubiera que recuperar el segundo, bueno, y ahí nos arreglamos entre viernes 20, 21, o bueno, vamos a arreglar, seguramente vamos a poder arreglar algún momento para que puedan recuperar. ¿Está bien? Bien. Bueno, fenómeno. Ahí estamos. Vamos a hacer, antes de arrancar con diferenciales, que es el práctico que sigue, que no lo subí todavía, vamos a hacer, nos quedan sin haber hecho en clase ejercicios de optimización. ¿Qué quiere decir que vamos a hacer ejercicios de optimización? Desde el punto de vista matemático, la optimización es una de las aplicaciones más importantes que nos puede dar el análisis matemático que estamos viendo. ¿Por qué?
porque se trata de que podemos escribir una relación de la que nosotros queremos buscar el mejor camino, la mejor solución, mediante una fórmula. Y mediante precisamente el análisis matemático, lo que vamos a hacer es buscar, es decir, con las herramientas que tenemos, buscar esa mejor opción. Por eso lo de optimización. ¿Y qué sería? Y, por ejemplo, cuando la gente de las, por ejemplo, de Coca-Cola, de las industrias, intentan hacer un envase, la idea es que en el envase se gaste la menor cantidad de material, pero además que ese envase contenga la mayor cantidad, por ejemplo, en el caso de las gaseosas, de líquido posible. Si se trata de hacer una caja para una pizza, la idea sería que con la menor cantidad de cartón, ¿sí?, nosotros podamos poner la pizza de mayor tamaño. ¿Qué más? Si tenemos que, por ejemplo, calcular el piso de una habitación para que el gasto de cerámica después sea el menor, ¿qué hacemos? Tratamos de buscar las medidas para que nos quede el área máxima de esa habitación, ¿sí? Bueno, todo esto que tiene que ver con encontrar lo máximo o lo mínimo, nosotros lo vamos a poder asociar con el máximo o el mínimo de una función. Y acá la problemática consiste no ya en encontrar el máximo o el mínimo, porque eso ya lo saben hacer derivando, ¿sí?, sino en poder escribir primero la fórmula que nos va a permitir encontrar esa versión óptima. Bueno, y acá vamos, por ejemplo, vamos a arrancar con alguno de los ejercicios de la guía. Del punto 7 tengo acá a mano, dice, se quiere alambrar, a ver, ahí estamos, con 200 metros de alambre, un campo rectangular adyacente a un muro. Bueno, ya, mucha cosa. Primero vamos a dibujar el muro, ¿sí? Ese es mi muro, o algo así. Quiero pegadito, adyacente es pegado, ¿no? Pegado a ese muro, dibujar un campo rectangular. Ahí lo tengo. Bueno, pero ¿qué tiene que pasar? Que sea el de mayor área, ¿sí? Es decir, yo tengo que lograr que las dimensiones que tenga este campo, de donde ya sé que por un lado está pegadito a una pared y no necesito alambrarlo, es decir, que el área que tenga sea la más grande. ¿Por qué? Porque yo tengo 200 metros de alambre. De eso dispongo. No va a ser lo mismo un campo donde yo digo, bueno, hago 1 metro para acá, 198 metros para allá y otro metro, ¿sí? Porque me va a quedar un campo, sí, larguísimo, pero súper finito. Y yo no sé si ese va a ser el de mayor área. Bueno, la intención es precisamente, con los datos que nosotros tenemos, tratar de encontrar esa función área de tal manera que sea máxima. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que considerar la medida de este lado, como va a ser rectangular, va a ser la misma que esta, ¿sí? Así que tenemos, si esto es X, esto también mide X, y tenemos esta otra medida. La cuestión es que no sabemos de qué manera repartir estos 200 metros para que eso nos dé el área más grande. Ahora, esto que escribí recién ahí lo escribimos numéricamente. Sabemos que 2 veces X más 1 vez Y me da 200. Estos son los 200 metros. ¿Está bien? Por otro lado, ¿qué sabemos? Que el área del rectángulo este es base por altura, ¿sí? X por Y. Bueno, esta es la función que yo quiero optimizar, la función área. Lo que quiero optimizar. Bien. ¿Y qué tengo de esta función? Bueno, tengo esta condición para poder agregársela a esta expresión. ¿Qué hago de acá? Si de acá yo despejo Y,
me queda que y es 200 menos 2x. Entonces, la expresión del área la podemos escribir como x por, y acá pongo lo que despejé antes de y, 200 menos 2x. Es decir, que ahora mi área me quedó como 200x menos, porque 4, 2, menos 2x al cuadrado. Bien, ahí se me apareció el cartelito. Si esta es la función a optimizar, ¿qué quiere decir que la voy a optimizar? Voy a tratar de encontrarle, en este caso, el máximo, porque yo quiero encontrar el área máxima. ¿Qué puede llegar a pasar? Y puede llegar a pasar que cuando yo quiero analizar una función y le estoy buscando el máximo, esa función no tenga un valor máximo. Bueno, entonces ahí tendré que ver si la estamos definiendo bien o si conviene buscar otra expresión para la función. Como se están dando cuenta, esto es una función cuadrática de concavidad negativa. Por lo tanto, ya sé antes de empezar que si yo la dibujara me va a quedar algo así. Como me queda una parábola, yo sé que voy a encontrar ese punto máximo, ¿sí? Entonces, ya antes de empezar cuento con una ventaja. ¿Por qué? Porque esto ya lo vimos en Mate 1. Sabemos que una cuadrática de concavidad negativa tiene un punto máximo. Pero estamos en Mate 2, entonces, ¿qué hacemos para encontrar el valor máximo de una función? La derivamos. Cuando derivamos esto, nos queda 200 menos 4x. Si nosotros queremos encontrar un máximo o un mínimo, buscamos un punto crítico para esta expresión. Igualando a 0, 200 menos 4x igual a 0, esto me dice que x va a ser el 200 lo despejo restando y divido por menos 4. Esto me está diciendo que x me da 50. Ahora, yo ya sé que esto es un máximo, que en x igual a 50 tengo un máximo. No, yo sé que es un punto crítico. Para poder asegurar que es un máximo o que fuera un mínimo según el caso, ¿no? En este caso sabemos que va a ser un máximo, si es que lo es. ¿Qué podemos hacer? Busco la derivada segunda. Tengo la derivada primera, busco la derivada segunda porque es una polinómica y es lo más fácil que me puede pasar para encontrar máximo o mínimo. Me queda menos 4, la derivada de esta expresión. ¿Y qué pasa con el menos 4? Es un valor negativo. Como es un valor negativo, ¿qué decimos? Que en x igual a 50, que es el punto crítico que encontramos, hay un máximo. Bien, encontramos el máximo, está en x 50. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Fíjense, si x, lo voy a escribir acá con color, si x vale 50, esta x también vale 50. Por lo tanto, ¿qué pasa con y? Tengo 50 y 50, 100. O sea que y vale 100. ¿Está bien? Bueno, de esta manera lo que hacemos es tratar de, frente a un problema, encontrar una función para optimizar. En este caso puede ser el área, puede ser un volumen, ¿sí? Puede ser, no sé, una velocidad, un tiempo, distintas situaciones son las que podemos llegar a querer optimizar. Puede ser la longitud de un cable. Ahí está, perdón. Me quedé con que... Ahí se ve mejor, me parece. La derivada segunda la hice acá al costadito. Y me quedó menos 4, ¿sí? ¿Qué otro camino teníamos para analizar si se trataba de un máximo o un mínimo? Pensar en ese punto crítico, que era 50, y pensar en el signo a la izquierda y a la derecha. ¿El signo de quién? De la derivada primera. Por ejemplo, si yo acá busco, no sé, el número 40 y de acá el 60, y evalúo los signos, bueno, ¿qué iría a pasar? Seguramente acá me quedaría así y acá así, ¿sí?
Entonces me iba a dar lo mismo, que tengo un máximo en 50. Como se trata de una, se trata de una expresión polinómica, lo más fácil siempre es seguir derivando. Y en este caso la derivada segunda me da negativo, entonces bueno, ya tengo la respuesta sin ni siquiera necesidad de evaluar en el punto crítico. Directamente me queda negativo para todos los valores esa derivada segunda. Así que lo que hicimos fue precisamente determinar el máximo a partir del criterio de la derivada segunda. Pero si usan el criterio del cambio de signo de la derivada primera, llegan a la misma respuesta, ¿sí? Son dos caminos alternativos. Bien. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? De este práctico, a ver, algún otro ejercicio en el que por ahí esté bueno analizar cómo escribir las fórmulas. Bueno, ¿puedo borrarles? Sí, bien, vamos a hacer el de los envases cilíndricos, que por ahí, no sé, les cuesta un poquito más la fórmula. Si bien esto ya estaba como para haberlo hecho, está bueno que podamos por lo menos conversar con respecto a cómo encontrar la función a maximizar o minimizar, ¿sí? Lo pueden encontrar en los libros de texto de esas 2-3 maneras. Optimización de funciones, maximizar una función, minimizar una función, ¿sí? Bueno, en este ejercicio decía, es el 7b. Se quieren construir envases cilíndricos sin tapa, de 500 centímetros cúbicos de volumen. Así que vamos a suponer que tengo mi envase cilíndrico, ¿sí?, que no tiene tapa. Ahí se abolló la latita justo. Tenemos 500 centímetros cúbicos, ¿sí? Se considera despreciable el espesor del material a utilizar. ¿Cuál debe ser el radio de la base? O sea, la incógnita acá es el radio. ¿Cuál debe ser el radio de la base para que la cantidad a utilizar sea mínima? Bien. La cuestión es, bueno, sabemos cuál es el volumen, ¿sí? Este es el volumen. ¿Y cómo calculamos el volumen de un cilindro? Bueno, es la superficie de la base multiplicada por la altura. ¿Y cómo calculo la superficie de la base? Como es un cilindro, es un círculo la base. Es pi por radio al cuadrado y por altura. Esto es la superficie de la base. Bueno, ¿y qué más sabemos? Que nosotros tenemos el volumen igualado a 500. Bueno, acá volverlo a poner de ese lado no tiene mucho sentido, lo escribo como aparte. Dije 500 y volví a escribir B. 500 es igual a pi por radio al cuadrado por h. Bueno, ¿y con eso qué hacemos? Bueno, si nosotros tenemos esta condición, pero lo que queremos calcular es el material para hacer el envase, ¿sí? ¿Cómo calculamos el área del envase?